Hola, en este módulo hablaremos de modelos de datos. Es muy importante entender, después de hacerse la pregunta correcta y después de recopilar los datos adecuados, eh, tenemos que tratar los datos no solo como hemos visto en Power Query anteriormente, sino también a veces tenemos que combinar diferentes tablas o información que está en fuentes de datos diferentes. En este caso es fundamental entender los conceptos de base de datos y cómo cruzar bien dos o más tablas de datos. En este módulo veremos primero cómo anexar y combinar tablas, los conceptos básicos de los cruces, y después hay una parte un poquito más avanzada para hacer combinaciones y cruces un poco más complejo y entender mejor este concepto. También tenéis reflejado a estas dos partes en el manual PDF, donde hay una parte de teoría principiante que se corresponde a la primera parte de esta presentación y una parte de teoría avanzada que se corresponde a la segunda parte. Pues vamos a ver primero cómo anexar y combinar tablas. ¿Esto por qué sirve? Porque a veces no disponemos de toda la información en una tabla y tenemos dos opciones. Una opción es crear un modelo de datos en Power Pivot, lo que veremos más adelante en la parte práctica, pero también otra opción es crear una tabla que incluya toda la información, es decir, utilizar Power Query, que ya hemos visto para combinar dos tablas, hemos visto algo con los datos de línea, o incluso se pueden combinar tabla con SQL. Vamos a ver la diferencia entre anexar y combinar. Por ejemplo, tenemos nuestra tabla con un campo de fecha y un campo de pasajeros. Cuando anexamos, quiere decir que tenemos otra tabla con la misma estructura, las mismas columnas, pero que tiene un conjunto de datos diferentes, como puede ser, por ejemplo, fechas diferentes. Si, por ejemplo, cada mes tenemos una tabla nueva, en este caso la operación que habría que hacer es anexar la tabla. Es muy importante que la tabla tenga las mismas columnas y el mismo formato. Mientras que combinar quiere decir que queremos añadir información adicional. Y para combinar tiene que haber una o más columnas en común, en este caso fecha, por ejemplo, y otra información adicional, en este caso evento. Lo que podríamos hacer en este caso es, tenemos una tabla de fechas y pasajeros y tenemos otra tablita que clasifica las fechas con eventos, por ejemplo, los festivos, los fines de semana, etc. Y queremos enriquecer esta tabla de pasajeros con información de eventos. En este caso sería la fecha que combinamos. Esto sería un ejemplo de anexar dos tablas. Como hemos dicho, tienen que tener las mismas variables y el mismo formato, aunque en algunos casos una tabla puede tener más variables o menos. Lo que pasaría es que, por ejemplo, si para 2019 tenemos 5 campos y en 2020 tenemos 6 porque hemos añadido más información a nuestras bases de datos, etc., se podrían anexar igual. Lo que pasaría es que para este campo en concreto, para 2019, estaría nulo o vacío. Vale, pero si no es un error, sino que es porque hemos añadido más datos, también se podría hacer sabiendo que para una parte o un periodo de tiempo no habrá información de eso. Anexar es bastante simple. Ahora vamos a ver las opciones de combinar tablas, porque hay diferentes tipos de combinaciones que en inglés se llaman join y es importante entenderlos. Pues tenemos básicamente 4 tipos de join principales, después hay variaciones y vamos a empezar con el inner join. Imaginaos que tenemos aquí dos tablas y el inner join quiere decir que en la tabla que va a salir me va a dar
todos los datos de la primera tabla que coinciden con los datos de la segunda. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo anterior el campo fecha me dará todas las fechas en común entre las dos tablas y los datos de una y de la otra. Nada más. Después está el exacto contrario, el outer join o full join. En este caso me dará todo. Es decir, los valores que coinciden más el resto de la tabla. Y donde no haya valores que coinciden serán nulos, ¿vale? Porque no habrá la correspondencia en la otra tabla. Si todos los valores coincidieran de las dos tablas, sería igual tener un inner join o un outer join o un left join, ¿vale? Porque si las dos tablas tienen los mismos valores, pues los tres tipos de campos funcionaría bien. Después tenemos la opción de left join. Left join quiere decir todos los datos de la primera tabla más lo que coincidan de la segunda. Se quedaría fuera por ejemplo, de la tabla de eventos, los eventos cuya fecha no aparece en la primera tabla de pasajeros. Mientras que si hay fechas que no tienen correspondencia en la tabla de eventos, tendrá un valor nulo. También existe la opción de right join o un join derecho. Eso es el contrario, todos los datos de la segunda tabla y lo que coincide de la primera. ¿Vale? Pero eso depende de la posición o del orden que demos en las tablas. Realmente un right join es el mismo que un left join invirtiendo el orden de las tablas. Y en fin, tenemos otra opción que es el anti-left join, que en algunos casos puede ser interesante cuando queremos filtrar o seleccionar los datos de la primera tabla que no coincidan con los datos de la segunda tabla. En este caso no queremos añadir más información, sino que usamos la segunda tabla como filtro. Por ejemplo, imaginaos que tenemos nuestra tabla de fecha y pasajeros, pero tenemos unas fechas que queremos excluir porque ha habido inundaciones, huelgas, etc. Y tenemos esta información en otra tablita con todas las fechas clasificadas por estos eventos. Lo que queremos hacer es aprovechar esta segunda tabla para filtrar los datos de la primera y utilizaremos un anti-left join para excluir todo lo que coincida de la segunda tabla. Entonces, muy importante recordar que cuando cruzamos dos tablas o más, es importante empezar con dos y después si tenemos que añadir una tercera, una cuarta, una quinta, hay que hacerlo en pasos sucesivos. El orden también es importante. Hemos visto que al utilizar left o right join o anti-left join, el cruce cambia si invertimos el orden de las tablas. Así que es importante tener muy claro cuál es la primera tabla y cuál es la segunda tabla del cruce. Y en fin, es obvio, pero es importante recordarlo, que para cruzar las tablas hay que definir uno o más campos en común. Es decir, que podemos elegir uno como la fecha que coincida, pero también podríamos identificar más de uno, como dos campos, si los cruces se basan en más de un campo. Se pueden añadir también 3, 4, etc. Pero es muy importante que cuando definimos más de un campo del cruce hay que tener en cuenta bien las combinaciones, tienen que coincidir bien y hay que tener muy cuidado de los duplicados, porque estos cruces pueden duplicar los datos de la primera tabla. Si por ejemplo en nuestra tabla de fecha de eventos tuviéramos un duplicado, una misma fecha duplicada, lo que haría es, al cruzarlo, duplicar esa misma fecha en la tabla de pasajeros, duplicando cada fila con la misma fecha por 2. Esto estaría mal porque aumentaría el número de pasajeros que no sería real, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado y vamos a ver un ejemplo. En este caso cambiamos un poco de ejemplo y tenemos por una parte nuestra primera tabla o la tabla de la izquierda, datos transaccionales de
con datos de pasajeros del tren, con el tren, la clase, el origen-destino y el PNR, o sea, el localizador o el código de reserva. En esta información no tenemos la información del punto de venta donde se ha vendido esta reserva y lo tenemos que cruzar con una tabla externa que tiene un listado de PNR y el punto de venta o point of sale. Vale, entonces tenemos que usar como base nuestra tabla principal de transacciones, que es nuestra tabla más importante, y la colocamos a la izquierda, y vamos a utilizar nuestra tabla de la derecha con la información de puntos de venta para el cruce. Vale, y vamos a hacer un left join que nos daría ese resultado. ¿Veis que se queda una casilla vacía? Porque en este caso de este PNR no tenemos la correspondencia en la otra tablita. Vale, entonces este valor se quedaría nulo. En este caso utilizamos un left join. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Quiero que todos los datos de la primera tabla se mantengan, porque no quiero perder reservas. Si después no tenemos la información del punto de venta, es un mal menor tener un dato nulo, pero no quiero que me desaparezca esta reserva. Porque si utilizara un inner join, se me borraría esta reserva. Vale, entonces ya me faltarían datos. Entonces hay que tener mucho cuidado también los cruces, porque algún tipo de cruce me puede eliminar datos de una tabla cuyos datos quiero mantener. También hay que tener mucho cuidado con los duplicados. En este caso, imaginaos que tengo un duplicado, un PNR duplicado, ¿vale? Por alguna razón. Y en ese caso, al cruzar, lo que pasaría es que el mismo PNR de la tabla cuyo punto de venta es web me asignaría la información web tanto al primero como al segundo, ¿vale? Y obtendría esta tablita. Pero en este caso, perfecto. Por la razón que sea, imaginemos que no sea un error. En este caso, todo perfecto. Estoy haciendo un left join o inner join, en este caso no cambiaría. Y se me duplicaría esta información de punto de venta. En este caso, la duplicación está bien, porque este es un detalle, una información que quiero añadir a esta tabla, que es mi tabla principal. Vale. Hay una manera para calcular el número de filas que quedarán, y es multiplicar las filas de la tabla 1 por las filas de la tabla 2. En este caso tenemos dos filas con el mismo valor, multiplicado por 1 se nos quedará en dos filas, que está bien, que son las mismas filas de la tabla principal. Sin embargo, ¿qué pasaría si tuviéramos un duplicado aquí? En este caso hay algún problema, ¿vale? Habría que revisar los datos, pero es importante saber si está pasando esto, porque si cruzamos esto, si utilizamos la misma fórmula de antes, sería 2 multiplicado por 2, nos quedaríamos con 4, ¿vale? Se multiplicaría por 4 las reservas y esto. En este caso está mal, ¿vale? Porque hemos duplicado por 2 los datos que tenemos aquí y tendríamos el doble de reserva. En este caso habría o que eliminar uno de estos o revisar los datos. Bien, hasta aquí hemos visto lo básico para crear modelos de datos. Veremos también la parte práctica, y también lo tenéis reflejado en el manual, cómo crear cruces de datos simples con Power Query. Y ahora vamos un poquito más allá en la creación de modelos de datos. Esto que hemos visto hasta ahora es más bien cruzar tablas, más que modelos de datos, pero también hay maneras de cruzar modelos de datos en vivos, y en la práctica lo veremos con Power Pivot. Normalmente en un modelo de datos, a diferencia del cruce de combinar o anexar tablas, intentamos mantener
las tablas separadas o, como se suele decir, normalizadas. Normalizadas quiere decir que la información se divide en diferentes tablas para optimizar el rendimiento y también el volumen de datos y para que sea más entendible. Normalmente, aunque haya muchos modelos de datos, el modelo de datos más utilizado y que se entienda mejor es este tipo de modelo donde tenemos una tabla de hechos y varias tablas de dimensiones. En la tabla de hechos está lo que queremos analizar, las métricas, los indicadores como los pasajeros, los ingresos o unas visitas web. ¿Vale? Tabla de hechos, como de su nombre también se entiende, es una tabla con los hechos que han pasado. La tabla, por ejemplo, de reservas, X pasajeros, etc. En esta tabla además tenemos información clave para desglosar después la información en las tablas de dimensiones. Y la tabla de dimensiones responde a la pregunta de cómo queremos analizar los datos. Es decir, son tablas de atributos asociados a la información de la tabla de hechos. Si recordáis, desde clases anteriores hablamos de diferencia entre métricas o indicadores y por otra parte atributos o dimensiones. Pero la tabla de hechos está relacionada con las métricas y la tabla de dimensiones con dimensiones o atributos. Por ejemplo, en esta tabla de hechos tendríamos, por ejemplo, los pasajeros y la fecha. Y en la tabla de dimensiones tendríamos, por ejemplo, una tabla de dimensiones de fechas. Tendríamos la fecha, pero también el mes, el año, el día del mes, la semana del año, etc. Es decir, que aquí tendríamos la información básica y aquí el desglose para esta dimensión de fechas. Después, por ejemplo, podríamos tener el origen-destino, el código del origen-destino. Y nada más aquí en la tabla de hechos. Después tendríamos una tabla de dimensiones de orígenes-destino, donde tenemos el origen-destino a doble sentido, donde tenemos la ciudad de origen, la ciudad de destino, etc. En las tablas de un modelo de datos tenemos una clave primaria siempre, que es una columna o combinación de columnas que identifica de manera única cada fila. Aquí cada reserva está identificada por una fecha y un PNR y no puede haber duplicados de eso. Y esa es la clave principal o primaria. Y después podemos tener una o varias claves foráneas, que es una o más columnas que se utilizan para cruzar datos con otra. Y normalmente es con otra tabla y con la clave primaria de esa tabla. En este caso, en nuestra tabla de reserva, fecha PNR, la combinación de las dos son la clave primaria, PNR es la clave foránea y se cruza con la tablita de puntos de ventas con su clave primaria, que es PNR. Otro concepto importante es la cardinalidad. La cardinalidad significa el tipo de relación entre las dos tablas. En este caso tenemos nuestra tablita de reservas, que tendría que tener, por ejemplo, también pasajeros, ingresos, etc. Y vemos que aquí se duplican las fechas, por ejemplo, mientras que en la tabla de fechas solo hay una fecha, tenemos fechas únicas. Entonces la relación se llama de n a 1, es decir, aquí tenemos muchos y aquí tenemos uno. Ligado a ese concepto de cardinalidad, ¿por qué utilizamos este tipo de cardinalidad? Pues normalmente utilizamos de n a 1 o 1 a 1 porque es lo óptimo para un modelo de datos. De 1 a 1 significaría que tenemos una fila en esta tabla que corresponde a una fila en esa otra. En este caso tenemos de n a 1, podríamos tener de 1 a n también, bueno, es al revés, pero el mismo concepto, mientras que de n a n no solemos tener porque estos tipos de relaciones son más complejas y hay que tener cuidado de los duplicados.
y veremos que en Power Pivot no se permite eso. Si tuviéramos que hacerlo, tenemos que utilizar una tabla puente o tabla intermedia. Bueno, pero eso lo veremos. Pero quería explicar un concepto que es por qué dividimos esta información, que es lo que se llama en jerga normalizar las tablas. ¿Por qué quitamos esta información de esa tabla o por qué no la añadimos a esa misma tabla y lo separamos? Pues hay dos razones principales. La primera es para la eficiencia del modelo. Mirad un momento estos datos. Si tuviéramos una tabla única, para cada fecha tendríamos que duplicar la información relacionada a esta fecha. Es decir, si el 1 de enero se repite 3 veces, que son pocos, a lo mejor se repite 50 veces o 100, tendríamos que duplicar 2020, mes 1, día 1, etc. Mientras que así nos quitamos toda esta información que es duplicada y solo guardamos una fila para la información relacionada con esa fecha. Y ahí, imaginaos que esto vale para otros muchas columnas de fecha, de origen destino, de tarifa, etc. Y se multiplica por cientos de miles o millones de filas. En este caso, el ahorro y la eficiencia del modelo de datos es mucho mejor. Y además hay otro concepto que es cuando tenemos que relacionar más tablas. Este es un ejemplo simple donde tenemos solo dos tablas, una de reservas y una de fecha, pero puede haber ejemplos donde tenemos que cruzar más información, como por ejemplo la capacidad de los trenes o las visitas web, y todas necesitarían cruzarse por la tabla de fechas. Este es el caso cuando tenemos más tablas de hechos, que suele ser lo normal en sistemas de datos con bastantes datos complejos. Entonces es muy importante normalizar los datos. Y normalizar los datos quiere decir que separamos la información de las fechas y la información de origen-destino, y las diferentes tablas de hechos la cruzamos a través de estas tablas de dimensiones. Por ejemplo, he estado construyendo modelos de datos de la competencia y obviamente estos hechos se dividen en diferentes tablas. Tenemos nuestros datos de pasajeros de trenes, pero información externa de pasajeros de avión, del bus y de precios de compañías diferentes, etc. Entonces hay que relacionar estas dos tablas a través de tablas de dimensiones. Esto es normalmente lo más adecuado en los modelos de datos. ¿Esto por qué? Porque si cruzáramos directamente estas dos tablas tendríamos básicamente dos problemas. El primer problema es que necesitamos una relación 1 a 1, ¿vale? Pero que a menudo no es el caso, porque como hemos visto las fechas se pueden duplicar, y entonces si ya empezamos a tener una relación de n a 1, los pasajeros del avión para esa fecha se duplicarían por el número de la misma fecha que tenemos en los pasajeros del tren, ¿vale? Pues primero, las dos tablas tienen que tener una relación de 1 a 1 para no duplicar datos. Segundo problema, si no tenemos tablas de dimensiones que usamos como filtros o como categorías para desglosar en una tabla, por ejemplo, si quiero ver el origen-destino, compararle los pasajeros del tren con los pasajeros del avión en París-Barcelona y no tengo esta tabla, filtro aquí o filtro aquí. A lo mejor incluso los nombres son diferentes, habría que modificarlo. Pero pueden entrar conflicto y ambigüedad en el modelo de datos si filtramos una u otra tabla, y a veces el modelo no puede entender bien
lo que vas a filtrar. Así que por lo general hay que normalizar los datos, sacar la información en tablas de dimensiones y las diferentes tablas de hechos las cruzamos a través de las tablas de dimensiones. Y antes de concluir, una última reflexión. Pues hemos visto dos casos. Hemos visto cómo crear, combinar o anexar una tabla en una tabla gigante, digamos, una tabla única con toda la información, y hemos visto la opción de crear un modelo de datos. Pero ¿cuál es la mejor solución? Pues depende. Por lo general, si no tenemos muchos datos y es algo puntual, quizá crear una tabla única es lo mejor, pues tendríamos todo ahí, no tenemos muchos datos, muchas columnas, etc. Y quizá es más simple analizar una tabla única con toda la información que necesitemos. Sin embargo, cuando el modelo se hace complejo, tenemos más tablas de hechos, diferentes dimensiones, y quizá sea mejor crear un modelo de datos en vivo. También hay otra cuestión, que una tabla única, grande, ocupa más memoria, porque hemos visto que se duplican los datos de información que no estamos normalizando en tabla de dimensiones. Mientras que un modelo de datos es más eficiente en eso, pero que quizá, como por ejemplo en Power Pivot, puede ralentizar un poquito a la hora de analizar los datos. Bueno, depende un poco de lo que tengamos que hacer.